Bueno, esta sesión es un poco más positiva dentro de la anterior, considerando que no tenemos los datos del mercado, de las cotizaciones de bolsa. Entonces, si no tenemos esos datos, porque estas empresas no cotizan en bolsa, tenemos una opción que es una solución a medias, porque claro, necesitamos ahora los datos de la compañía respecto a sus ingresos y los ingresos del sector. Entonces, vamos a aplicar la misma regresión que hicimos antes, que eran los precios del mercado de la compañía versus los precios del mercado del índice bursátil, todo de bolsa, y ahora nos vamos a centrar en los ingresos de la compañía, es decir, en la parte contable. El tema aquí es que tenemos una regresión con los ingresos o las ganancias de las compañías que tienen menor varianza, y vamos a hacer una relación entre el ingreso de esas compañías, como en este caso la fórmula Y igual a A más BX, respecto a los ingresos del sector, es decir, contabilidad. Nuevamente, aquí el supuesto es que ustedes tienen información suficiente de la superintendencia de compañías para identificar cuál es el movimiento que ha tenido la empresa y ha tenido el sector. Y vuelven a hacer su regresión lineal sin ningún problema. Dice, en este caso hay una fórmula, dice, si la GJ está relacionada con las ganancias de la compañía, entonces serían las ganancias del sector. Ustedes tienen dos posibilidades, o lo hacen con el ingreso de la compañía y el sector, o con las ganancias de la compañía y del sector. Pero nuevamente, para hacer este ejemplo, no hago la fórmula porque es la misma que está acá, cuando hicimos el cálculo de la regresión lineal, lo que necesitamos es nuevamente tener datos de ingresos y de ganancias. Y aquí ya nuestro problema no se restringe a bolsa de valores, sino se restringe a que las super de compañías nos presenten esa información. De hecho, estaba buscando ejemplos y me encontré por ahí una tesis en una maestría de finanzas donde unos compañeros habían trabajado con este método y se nos muestra como una opción. Al final, ¿cuál es la idea de este cálculo del modelo de SAPM? Les decía, no se olviden de la perspectiva, ¿no? Es tener la tasa libre de riesgo e identificar cuánto es el coeficiente que apalanca ese diferencial entre RM menos RF. Entonces, por esa razón, para nosotros es importante identificar cuánto es el adicional de esa prima de riesgo de mercado. Si no tenemos la información del mercado, de la cotización de bolsa, de la acción, bueno, entonces sacamos el beta a través de la relación que existe entre sus ingresos o sus ganancias. Ojo que ingresos es lo general, ganancias ya es la utilidad. Y el principio es el mismo. Tratamos de recoger qué es lo que le está pasando a la empresa respecto al sector. Y eso es el beta. Ahora, la otra opción que se la usa mucho aquí, y que bueno, quizás la vamos a revisar con más detalle en la parte 12, es el tema del beta referencial. O sea, ustedes tienen los portales financieros que les muestran los betas de diferentes empresas y lo que hacen es consultar cuáles son los betas de esas empresas en este link, que no lo voy a ubicar aquí por honor al tiempo. Ustedes lo pueden linkear y pueden ver cuánto es el valor del beta respecto al sector, ¿no? Si están trabajando con farmacias, si están trabajando con el sector financiero, con cualquiera que estén trabajando, ustedes identifican aquí cuánto es el beta de esas empresas y definen cuánto sería el valor del beta de su empresa en función de un promedio. Igual, vamos a ver aquí un ejemplo, solamente que quiero ya pasar a el tema de, dentro de los betas referenciales, hay dos modelos, el modelo bottom-up y el modelo bottom-up FED, que es este modelo, el 2.2, lo voy a explicar en la sesión número 12, que ya estamos en la sesión 12, ¿no? Pero que la voy a explicar en la otra sección porque tuve que hacer dos grabaciones ya que esto iba a quedar muy largo y me interesa igual poder abordar toda esta información con ustedes. Entonces, recuerden, si no tienen datos, si tienen datos, sencillito, hacen su modelo CPM con el beta covarianza de XM para varianza de M y ya está, no hay ningún problema. Si quieren hacerlo un poco más recogiendo los datos del mercado, de un segmento, de una sección de datos específico, entonces van a trabajar con la regresión lineal y van a identificar dentro de esa regresión lineal cuánto es el valor del beta. Pero para los dos casos necesitas datos de bolsa. Si la empresa no cotiza en bolsa, tiene la opción de tener que ir a la información que se presente públicamente de los ingresos de la compañía respecto a los ingresos del sector y hacer, como en el caso de bolsa, hacer la beta
mediante la regresión lineal, identificando cuál es la relación que tiene mi sector con la compañía, tanto en ingresos o como en las utilidades. Ahora, cuando hablamos de beta referencial, si no tienen la opción de tener los datos ni de la contabilidad de las empresas, ni de las bolsas, porque no hay, porque no cotiza, porque no existe, entonces tienen la opción de ir al cálculo de los betas referenciales, es decir, usar empresas similares. Y entonces en estas empresas similares tienes dos métodos, el método bottom-up y el método ya modificado de Fred, que es el que vamos a revisar en la sesión 12. Entonces, en este método bottom-up, para poder estimarlo, lo único que debemos identificar, y aquí es donde entra el Amada, ¿no? Amada en el 72 dice, bueno, vamos a hacer que estas betas se las va a desapalancar para que el modelo de las empresas quede limpio, sin el ruido que tiene el apalancamiento de cada empresa. Es decir, tu empresa me sirve porque te pareces mucho a mí como empresa, trabajas en el mismo sector, tienes unos movimientos similares, pero el tema del apalancamiento que tienes afecta de alguna manera el riesgo de la empresa. Entonces, si tu apalancamiento es más alto que el mío, entonces yo tengo que sacar ese efecto de apalancamiento. Eso es lo que básicamente dice Amada y que ustedes tienen aquí en esta fórmula, ¿no? Que dice que el U es para desapalancado y el L es para apalancado, leverage o unleverage. Entonces, ustedes tienen aquí el nivel de impuestos que paga esa empresa y el nivel, nuevamente, de valoración de mercado de la deuda y patrimonio. Nuevamente, por favor, no se compliquen. Realmente esta materia es una materia que se supone es una materia que es especialidad para muchas personas, se dedican a valorar, o sea, no pueden pretender en una clase o dos saberlo todo. Por eso para mí era importante que ustedes hicieran el proyecto del costo de capital, porque a través de ese proyecto podían darle una mayor aplicación práctica a lo que están aprendiendo, pero no pueden aspirar a tener las precisiones que tienen los grandes expertos, de los cuales un poco les estoy hablando, de sus formas de enfoque de resolver los problemas ante la falta de datos o simplemente por el hecho de que queremos tener el costo de capital, como en el caso que ustedes van a hacerlo con sus proyectos, y saber cómo manejarnos más allá de lo que los libros dicen. Si nos quedáramos con el libro, seguramente la clase habría terminado ya en la anterior grabación y no tendríamos paso a esto que también nos enriquece para poder, como les decía, financieros 4x4 puedan identificar otras formas de desarrollo. Entonces, aquí tenemos el tema del beta desapalancado, lo vamos a desapalancar para poder tener la relación que existe entre estas empresas similares con el mercado y luego poder ajustarlo a lo que es nuestra empresa. Entonces tenemos aquí, primero, identificar el sector negocio que es la compañía. Voy a parar la grabación. Entonces, bueno, les decía que tengo aquí que desapalancar esta empresa. Tengo el beta que he identificado y lo voy a dividir para la tasa impositiva, a quitar ese elemento impositivo, y de la deuda y el patrimonio. Entonces, se supone que la idea es que ustedes van a elegir empresas de su mismo sector. Perdón, que está como todo linkeado, por esa razón ustedes lo van a ver así. Dado que las compañías de un mismo sector tienen diferentes estructuras y escalas de producción, es importante que tratemos de simplificar esa parte y por eso hay que sacarlo como un elemento que puede distorsionar el beta que nosotros obtenemos y luego le vamos a aplicar el componente de apalancamiento de endeudamiento que nosotros tenemos, ¿no? El apalancamiento es el endeudamiento. Entonces están aquí como los pasos para el cálculo, identifican la empresa de su sector, calculan los betas, luego le quitan el efecto que tienen estos de endeudamiento y luego ustedes le vuelven a poner su nivel de endeudamiento para que quede correcto. Entonces aquí nuevamente un ejemplo súper sencillo para que ustedes vean que esto no es tan complicado. Muchas tesis, mucha gente que se gradúa haciendo esta técnica y termina ya. Pero yo tengo una aspiración mayor de poder compartirles otras cosas más que les pueda servir para tener una tasa más precisa. Entonces, recuerden la tasa libre de riesgo externa que tenían, ¿no? De los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la prima de riesgo histórica que se ha mostrado, de acuerdo a los expertos, y Watson, la moda, ¿no? Fernández, que quieran ustedes referenciar, y el valor del beta, que es el objeto de esta clase,
ahora nosotros estamos enfocados en identificar el beta referencial para nuestra empresa. Entonces, primero, en este caso, he identificado 6 empresas, 6, para poder obtener un promedio eh, medianamente robusto, ¿no? Entonces, estas empresas tienen su beta. Este es el beta que yo leo en Yahoo Finance y digo, ah, mira, esta empresa Abbott se parece a Difari. Difari es la empresa de Ecuador, ¿no? Y tengo una empresa en Estados Unidos que se dedica también al sector de farmacia. Entonces tengo aquí el valor del beta, pero este beta está apalancado porque yo lo estoy leyendo de lo que se muestra en internet. Y entonces este beta necesito yo desapalancarlo. Pero para poder desapalancarlo necesito también recoger los datos que cuánto es el valor de deuda capital. Nuevamente aquí tenemos la eterna disputa, ¿no? De que no se trabaja con valores contables, sino que se trabaja con valores de mercado. Y esa información igual la tienen allí, cuánto es el porcentaje de deuda y cuánto es el porcentaje de impuestos. Me he permitido copiarles diferentes niveles de impuestos porque, claro, para que esto tenga sentido como ejercicio, ustedes puedan visualizar que cada empresa tiene su nivel de impuestos, y lo que voy a proceder a hacer en este momento es aplicar el modelo de Amada, que está aquí, que es desapalancar el beta en función del conocimiento del impuesto, del beta y el nivel de deuda capital. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es aplicar la fórmula. Tengo el valor del beta, que es en este caso 1, tengo el nivel de deuda capital, que en este caso es 30%, y tengo el nivel impositivo de 1,25% que está allí. Entonces resulta que el beta apalancado es de 1, porque esta empresa tiene endeudamiento, pero una vez que le quito esa parte como del riesgo de la deuda, lo que representa la deuda, el impacto en el valor de la empresa, entonces yo obtengo que el beta de la empresa es solo 0,82. Y así para cada uno de ellos realizo mi valor de beta y hago mi beta promedio. ¿Cómo saco el beta promedio? Como les dije, ustedes van a leer el beta, el porcentaje de deuda capital, el nivel de impuestos que paga y van a saber la capitalización bursátil. Estamos usando datos nuevamente de bolsa porque lo que vamos a hacer es referenciarnos de empresas que son activas en el mercado, que nos sirven como referentes, y la capitalización bursátil, que es básicamente la cantidad de acciones que cotizan en bolsa versus el número de acciones que cotizan en bolsa, me da el valor de la capitalización bursátil. Y aquí lo puse en millones de dólares para que ustedes lo puedan ver. Aquí da igual si son $1,000, si son 100,000, si son millones o trillones, porque como lo que yo saco es un porcentaje del total, recuerden que mi mundo de capitalizaciones es la suma de las 6 empresas. Y lo que saco es el proporcional para saber cuánto peso tiene una empresa sobre otra. Nótese que en este caso, la empresa A y la empresa A y la empresa E son las más importantes dentro de este cálculo. Es decir, con los betas de la empresa A y la E se tiene el 59% de la información. Es decir, gran parte de lo que aquí se presenta va a estar explicado por las empresas A y E. Y si esto es correcto, entonces yo lo que voy a obtener es que el beta promedio va a estar explicado por ese 59% de esas dos empresas. Entonces, el promedio de esta empresa que está aquí es un beta desapalancado. Ahora, para que esta realidad se cumpla, como lo decía Amada, es, bueno, pongámosle el nivel de endeudamiento que tiene nuestra empresa, la empresa que queremos analizar, la de su proyecto, la de la empresa que ustedes están haciendo, tendrían que identificar cuánto es el valor de la deuda capital y cuánto es el nivel de impuestos en Ecuador. Yo puse aquí que era 25 para simplificar y que el porcentaje era 45. Entonces, este que está aquí es el beta desapalancado promedio, considerando ahora los impuestos, usando nuevamente la fórmula de Amada, y obtengo que el beta que yo debería incluir en mi famosa fórmula de CAPM, que está aquí, que la voy a repetir siempre para que recuerden que es la razón por la que estamos aquí, este beta sería ese 0,98. Y yo igual uso la tasa de Estados Unidos, uso la prima de riesgo que dicen los expertos y la beta apalancada que acabo de calcular basada en los betas referenciales. O sea, hasta aquí la historia. Obviamente por allí alguno se debe estar cuestionando lo que digo y dice, pero ¿cómo así Estados Unidos? Empresas de Estados Unidos, si yo estoy en Ecuador, por allí algo no funciona. Bueno, ya vamos a hablar de esos problemitas, ¿no? Por el cual este tema ha ido evolucionando. Entonces, hasta allí el método bottom-up simple.
Luego vamos a entrar a lo que es el bottom-up thread, que es lo que vamos a tratar de ver en la sesión que dice número 12, ¿no? Entonces, el bottom-up thread lo que dice es, sí, es verdad que tienes que apalancar y desapalancar el valor del beta, pero recuerda que los activos, o sea, la empresa está conformada por acciones y está conformada por deuda. Y lo que dice es que en realidad el beta de una acción, en la parte de lo que son acciones, sí se ve afectado por el nivel de endeudamiento. Tanto es así que lo reconocemos, porque aquí, cuando queremos usar el beta referencial, noten que lo primero que hacemos es desapalancar la beta, porque no queremos recoger los niveles de riesgo por el tema de deuda que cada empresa tiene. Entonces, la intención que hay aquí de hacer ese desapalancamiento de, las, de los betas con el efecto deuda, se recoge aquí también, pero ya como para sacar lo que es un beta de activos. Entonces tenemos aquí las acciones con su proporción y, ojo, aquí el tema impositivo, que es importante, y lo que tenemos acá, la deuda, también con el tema impositivo para poder saber cuánto es el peso. Es decir, en resumen, dice que una vez que se calcule el costo de la deuda, el beta de la deuda se puede obtener a partir del modelo CPM, con lo cual se puede plantear que sería, esta es la prima de riesgo, RM menos RF, y aquí tenemos el KD, que es la tasa de deuda en función de ese RF. Entonces, esta es una nueva propuesta que se realiza en función de lo que hay como información, y de allí la idea es partir de ese determinado valor de beta de los activos de la empresa para hallar el valor del beta de las acciones o el beta apalancado. Esa es la idea. Entonces, vamos a hacer ahora ejercicios para poder identificar cómo funciona esto. Entonces, el primero que tenemos aquí es que una empresa americana posee una covarianza con el Standard & Poor's de 0.066 y su volatilidad es del 11%, y que también conocemos la rentabilidad de los bonos a largo plazo del Tesoro de 6.9. Es decir, nos están dando la tasa del RF, nos están dando la varianza, si se dan cuenta, de la empresa, del índice bursátil, y nos están dando la covarianza de la empresa. Es decir, aquí tenemos el XM, tenemos la varianza de M, y si ustedes dividen 0,066 para esto, deberían obtener el valor del beta. Les están dando el valor del RF, la rentabilidad de las letras del Tesoro del 1.7, dice ahí, y conteste las siguientes preguntas, suponiendo, dice, si hay una prima de riesgo del Standard & Poor's del 9%. Este ejercicio yo se los estoy dejando aquí dentro del video, no lo voy a realizar con ustedes porque quiero entrar a la sesión 12 para que lo puedan resolver, que ya un poco recoge el tema del riesgo país, del cual vamos a hablar en la sesión número 12. Y este otro ejercicio, nuevamente, un inversor posee una cartera formada por 2 acciones. Aquí les da la información ya un poco más combinada y les pide que les defina cuánto es el valor del beta final de su inversión. Aquí cerraría la sesión 11, fíjense que estoy en la sesión 12 realmente, pero aquí cerraría el material de la sesión 11, recordándoles que por favor no se olviden de leer estos links que son súper importantes. Recuerden que ustedes están haciendo un proyecto y estos 2 videos, el video 11 y 12, son de gran valor para ustedes, así que no se pierdan ninguno de estos links que les acabo de copiar. Y ahora sí entro a la sesión 12 para poder explicar un poco más este modelo del bottom-up thread. Entonces, en la sesión número 12, que es lo que estamos viendo hoy, me permito primero recordarles que tienen que hacer ustedes un video de las monedas sociales complementarias. Y recordar es lo que dicen los expertos, ¿no? Dice que el tema del beta es importante identificar que en el sector de energía hay muchas variaciones. Y que para el caso, por ejemplo, de este sector, el beta no es tan aconsejable. Dice, hacer uso de una beta histórica de una acción, como es el caso de tomar todas las variaciones de precios de rentabilidades, de acciones y de bonos, me está dando información del pasado, pero el sector de energía es súper variable en cuanto a lo que es el mercado de colocación, mercado de contratos o mercado spot, que se vende lo que se realiza. Hay mucha volatilidad y allí, por ejemplo, el tema del beta genera ciertas limitaciones. Entonces dice, es necesario, por tanto, que para el resto de los sectores de pronto se puede utilizar este método con los datos mensuales, diarios, pero
que existen otros casos donde se necesitan hacer otras consideraciones. Esto es una cita de estos profesores de una universidad, creo que argentina, que me pareció interesante recordarles. Por esa razón había que hacer una modificación a este modelo del bottom-up. Entonces, en el modelo del bottom-up thread con el beta en mercados emergentes, es una propuesta de trabajo de ellos, supone que los siguientes datos ustedes les dan, aquí hay un ejemplo, simplemente lo voy a explicar. Tengo aquí que el flujo de la empresa tiene 20.000, tiene intereses, se dan ya los datos necesarios para el cálculo. Y ustedes aquí hacen el cálculo con la tasa libre de riesgo, con la beta en este caso desapalancada, y la prima de riesgo, obtienen el valor del CAE. Entonces dice, el valor de la empresa sin apalancar, o el valor de las acciones de la empresa sin deuda, puede obtenerse descontando el flujo de caja de los accionistas con el costo propio del capital. Y bueno, aquí definen que el costo propio del capital es de 0.20, porque esta es la tasa del CAPM que se supone que ustedes calculan, ¿no? Y si este es el flujo futuro, pues este sería el valor de la empresa. Dice, es importante considerar que si no hubieran impuestos, el flujo de caja de las acciones sería 18.000. Es decir, esto sería con impuestos y esto sin impuestos les genera un escudo fiscal y eso aumentaría el valor. Entonces dice que la diferencia entre 90.000 y 55.000 es de una empresa sin impuestos y una empresa con impuestos. Y ese valor es el que se le paga al Estado, es la diferencia entre ambos, 35.000. Dice que ese valor también podría calcularse como el valor actual neto de los $7.000 de diferencial entre 11.000 y 18.000, son 7.000, dividido para el impuesto que es la parte de ese ahorro, ¿no? Entonces, dice, debido a eso, la empresa, en este caso de sus acciones, antes de impuestos, valdría 90.000 y ya después valdría solo 55.000. Y por tanto, el peso que tendría sería de 35 o 65%. Entonces, si suponemos que la misma empresa ahora tiene deuda de 3.000, el costo de la deuda, en este caso 15% de esa tabla, de la tabla 6, generará un ahorro de impuestos y aquí viene esta parte. Entonces, hacemos nuevamente los 55.000 que tenía, más el 1.050 de ese ahorro impositivo, que se genera de los 450 del interés para la tasa de interés de descuento, en este caso 0.15, que es el KD, y tendrías el valor actual de la deuda. O sea, por este lado obtienes el valor de la empresa y por este lado obtienes el valor de la deuda. Y con eso la suma te da 56.050. Con ese resultado se comprueba que la empresa aumenta su valor, si aumenta el endeudamiento, debido a que el valor del ahorro es impuesto por los intereses de la deuda. Y entonces tenemos 56.000 como el valor sumado, y el valor del capital 53.050, que lo pueden revisar sin ningún problema. Recuerden que estos apuntes igual se los he dado, se los envié la semana pasada. Lo único que he tenido limitaciones para poder grabar este video, como pueden darse cuenta, tengo una bronquitis súper fuerte y bueno, eso me limita inclusive a grabar estos videos de manera armónica. Luego de que se hace ese cálculo, se puede hacer el cálculo con el tema impositivo, aquí 35, se hace el diferencial y obtienen el valor del beta para esta empresa de 1.03. Y con eso obtienen el valor del capital, de la tasa del patrimonio, que sería 0.2055 usando la tasa libre de riesgo. Entonces, tenemos que el valor de la empresa es el flujo de los activos para ese CAE, ¿no? Entonces, tenemos aquí el valor de 0.2055, 10.700 como de esos flujos de caja y el valor de la empresa sería 52.104. Ojo que esto, lo mejor que puedan hacer es revisarlo con mayor detalle, ya sea en el video o con los apuntes que también los tienen, para que ustedes puedan visualizar, porque mi interés es mostrarles diferentes técnicas para llegar a la técnica que nos sirve, ¿no? Luego tenemos que, dado eso a lo anterior, vamos a hacer lo del beta desapalancado. Fíjense que aquí está el beta apalancado versus el desapalancado. Lo apalancamos y allí podemos ir corrigiendo los valores del capital. Dice la fórmula al final que se aplicaría, es una serie de pasos que estamos mostrando, es que el beta sería de 1.01 y volvemos al cálculo del CAE, que sería la libre de riesgo y con la prima de riesgo de mercado, y el BAN antes de impuestos en teoría 33.950. Entonces,
El valor antes de impuestos de la empresa, 90 millones, se compone ahora de la siguiente forma. Han hecho un cálculo del parte de la deuda y del parte de lo que son las acciones. Y identifican que el valor total de la empresa es la suma de los dos. Y eso era 90.000 en un valor total. Entonces, con esos valores de DIE se proceden a hacer las fórmulas del costo de capital, que es un poco el ejemplo que al final en la sesión número 14 vamos a realizar. Ojo que esta es la explicación del modelo Bottom-up Red, no se olviden, estamos simplemente siguiendo un caso presentado por estos profesionales para que ustedes puedan verificar. Entonces dice que a través de este ejemplo se verifica que bajo los supuestos dados se puede obtener el mismo valor de la empresa si se lo hace con las siguientes fórmulas, ¿no? Puede ser, en este caso, con el valor de la deuda más el capital, o fraccionado, como lo ven aquí, con el valor actual de sus flujos, y eso, claro, lo hacen independiente con el capital, con la deuda, y luego con el costo de capital. Entonces, la idea de este ejercicio era mostrarles las similitudes que pueden haber en las fórmulas de cálculo, y por esa razón ustedes tienen ese detalle, ¿no? Entonces, hay otras teorías también del CAE que quería mostrárselas, que por eso las he puesto aquí, que me parecen pertinentes, donde varios autores, los que les mencionaba, hacían un resumen por año de cómo calcular ese KM. Entonces, aquí, por ejemplo, está Fernández, que en el año 2004 propone que sea esta tasa apalancada con el nivel de deuda patrimonio y las tasas que corresponden, en este caso, el costo de deuda, la tasa libre de riesgo, la rentabilidad de las acciones y el costo de los recursos propios de la rentabilidad. Entonces, por favor, eso con mayor detalle lo pueden revisar para que vean las diferencias en cada uno de los enfoques. Al final, por ejemplo, miren, aquí los prácticos, como lo que usan son valores de mercado, lo que ellos dicen es, bueno, la tasa que está aquí del mercado, la prima, pero en lugar de estar usando tanto beta, simplemente tome la proporción de deuda para capital. Es decir, esto no es CAPM, me estoy alejando del CAPM porque quiero mostrarles las otras técnicas que se han venido ensayar. Entonces, ahora sí entro a lo que les va a servir. Bueno, se supone que ustedes tienen que calcular un costo de capital y ustedes van a hacer uso del famoso modelo CAPM. Entonces, con esto voy a responder en parte lo que fue el ejercicio que les propuse en la sesión 11, que es qué pasa con una empresa que les dan los datos para poder calcular su CAPM, pero que les dan en esta ocasión cuánto es la prima de riesgo para ese mercado. Entonces, aquí en la sesión número 12 voy a hacer referencia al autor más conocido, prolífico en su campo, que es Aswad Damodaran, donde él, al igual que Pablo Fernández en español, hace un resumen de lo que se debería hacer en un mercado emergente. Entonces él dice que el retorno esperado de una empresa debería ser la tasa libre de riesgo, como bien hablamos, el beta, como hablamos, la prima de riesgo del mercado de capitales y, señores, el lambda con el riesgo país. Donde este lambda que estoy poniendo aquí es una exposición al riesgo país, que es diferente de acuerdo a la industria en que se relaciona. Entonces, por ejemplo, si la compañía Pinto, que produce algodón, solo se maneja en Ecuador, entonces obviamente ella va a tener un riesgo país más alto que una empresa tipo Bananera Novoa, se me ocurre, cuyas todas ventas las coloca en el mercado internacional. Entonces, aquí, nótese que aquí hay dos cosas que ustedes no conocían del CAPM. El CAPM como modelo, como ha sido explicado, se termina aquí, donde dice tasa libre de riesgo más beta más la prima de riesgo de mercado, donde tienen las opciones de que si hay datos, que si no hay datos aproximan el beta, donde se entiende que el RF y la prima de riesgo ya están descontadas, ya se sabe cuáles son, ¿no? Ven al experto cuánto es la prima de riesgo, ven cuánto es la tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es libre de riesgo, y el beta es toda la historia que he venido contando en este video y en el anterior, donde ustedes pueden hacerlo con la fórmula, pueden hacerlo con la regresión, pueden hacerlo con la aproximación contable del ingreso o las utilidades, pero aquí en esta propuesta de Damodaran, fíjense que hay este elemento nuevo y desde el cual
con el cual hoy día vamos a hacer un ajuste, que es probablemente lo que ustedes van a tener que usar para su proyecto de costo de capital de la empresa familiar. Necesitamos el riesgo país, que es un indicador que se lee también, es sencillo, no hay que calcularlo, solamente hay que leerlo. Y si necesitamos identificar ese valor de lambda que está aquí puesto, que es cuánto de la empresa, de su negocio, de su mercado, se coloca de manera internacional. Porque el riesgo país afecta si estás en nuestro país, pero si tú viviendo en Ecuador, todo tu negocio va afuera, entonces lo del riesgo país no te afecta directamente. Entonces, por eso me parece súper pertinente este tema de lambda. Yo he visto a varios autores, y de hecho vamos a revisar un ejemplo del profesor Washington Macías, quien es un excelente profesional en su campo, también se dedica a valoraciones. Él, voy a hacer una modificación de lo que él tiene, porque él solamente ha considerado el riesgo país. Y me parece súper pertinente identificar de que, aparte de poner el riesgo país, podemos ponerle el factor que corresponde como al comercio internacional que tiene esta empresa, ¿no? Entonces, importante, tenemos dos elementos nuevos que ustedes no conocían. El RF, repito 1000 veces, es la tasa de bonos de Estados Unidos, libre de riesgo, porque se supone que siempre lo pagan. El beta, pues, que es toda la novela esta del apalancamiento y desapalancamiento, lo más pertinente es tomar empresas similares. En este caso, si tú vas a hacer tu proyecto de la empresa del negocio familiar, pues vas a tomar en cuenta una empresa, empresas que se parezcan, toma una muestra de al menos unas 5 o 6 empresas, donde puedas tener los betas. Si quieres puedes usar la misma página de Damodaran con estas empresas internacionales que puedan parecerse y tener tu valor de beta. Y el prima de riesgo, ya sabes, también la lees en cualquier fuente, Fernández, Damodaran y Watson. Y lo único que vamos a hacer ahora como cambio es el tema del lambda y el tema del riesgo país. En el caso de lambda es saber cuántos han sido las ventas que han tenido de manera internacional. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si las ventas se realizan en el exterior, no estarán afectadas por el riesgo país si es una compañía que todo lo coloca localmente. Entonces, el riesgo país, por ese 100%, vamos a ver el ejemplo del profesor Macías, vamos a hacer una consideración adicional, ¿no? Para que quede correcto respecto a la visión que tiene el profesor Damodaran. Y el riesgo país, pues simplemente es el Emerging Market Bond Index, que es un índice que lo calcula JP Morgan, tiene que ver con como los índices del S&P 500, ¿cómo se llama? El Yahoo, el Standard & Poor's, el Dow Jones, o el Hansen, el DAX, el CAC, en otros países. Cualquier indicador, en este caso, solo aglutina el movimiento que tienen los bonos, en este caso de Ecuador, ¿no? Entonces, porque queremos saber cómo el país se está desenvolviendo respecto al pago de su deuda. Entonces, lo que hace este índice es revisar qué le pasa a los mercados emergentes, por eso es el Emerging Market Bond Index. Entonces, de esta manera, este valor del riesgo país, que es el que ustedes están acostumbrados a revisar, hay que transformarlo en porcentaje, porque usualmente la lectura que ustedes ven en el Banco Central es que dice que el índice tiene 700 puntos, tiene 500 puntos, 400 puntos. Cuando dice eso, simplemente es 700 puntos básicos, que es igual a un 7%, o 500 puntos básicos, que es igual a un 5%. Entonces, la única consideración que me parece también muy pertinente, la recomendación del profesor Damodaran, es que dice, miren, ¿qué pasa cuando el riesgo país es muy alto, ¿no? Y eso sucede en los últimos días, cuando empezamos a notar que esto puede ir más allá del 9, 10%. Allí, lo mejor sería, no, nuevamente, estamos teniendo un sesgo porque estamos considerando el riesgo país de un momento de la economía que está deficitaria, con muchos problemas de percepción del mercado, y que haría que de pronto nuestra tasa de CAPM, que si está compuesta por este riesgo país, imagínense, ustedes tienen, me voy a inventar, tienen 3% de libre de riesgo, tienen 6% de prima de riesgo, tienen un beta de 1, 3 más 6, 9, pero tienen un riesgo país de 10, se dan cuenta, se está duplicando la tasa solo por el riesgo país. Entonces allí, para atenuar ese problema, sería ideal mejor optar por un promedio histórico de riesgo país. Es decir, no tomar el riesgo país de hoy, porque probablemente hoy esté muy alto y eso no
esté castigando la tasa, y ustedes saben que si la tasa de interés aumenta, el precio baja y ustedes van a valorar negativamente la empresa por un momento puntual del mercado. Entonces, cuando eso sucede, cuando ustedes vean que las tasas de libre de riesgo son muy altas, 9, 10%, lo ideal sería que tomen los riesgos países históricos, no sé, de los últimos 5 años, saquen un promedio y de esa manera puedan pulir esa parte de riesgo de mercado, parte del ciclo económico, ¿no? Que no queremos recoger. Entonces, visto así, y simplificando todo lo que he hablado durante la sesión 11 y 12, quiero que sepan que al final ustedes lo único que tienen que hacer es identificar si su empresa tiene su vinculación comercial totalmente en Ecuador o si también lo hace fuera del país. Si lo hace fuera del país, el riesgo país tiene menos peso. Y si lo hace dentro del país, ahí sí, pues toca ubicarle todo el peso. Entonces, y el ENVI, pues lo ven en la página del Banco Central, cuánto es el riesgo país, y lo transforman en porcentaje. Recuerda que si leen 700, significa 7%. Si leen 500, significa 5%. Muy sencillo. Y voy a tomar este ejemplo. ¿Por qué lo tomé? Sinceramente, por ser prácticos, para mí era importante darles un ejemplo localizado de Ecuador. Quizás este ejercicio les sirve mucho para su proyecto. Y como justo él tuvo la amabilidad de prestarme su material de un documento que están haciendo por una propuesta de libro que quieren hacer entre varios profesores, entonces le dije, permíteme tomar tu ejemplo de cervecería de Ecuador y hagamos el ejercicio. Aquí voy a hacer unas modificaciones con el tema de lambda. Voy a primero asumir que esta empresa no negocia en los mercados internacionales y luego voy a asumir que sí negocia para que vean la diferencia, ¿ya? Entonces dice, usted trabaja en el área financiera de una empresa de bebidas alcohólicas y le han pedido que determine el costo patrimonial para valorar esa empresa. Entonces, les dan la siguiente información. Les dan el beta apalancado promedio de las empresas dedicadas al mismo giro es de 1.01. O sea, está simplificado, ¿no? Y que tienen usualmente un nivel de endeudamiento de deuda patrimonio de 0.1. Recuerden, este nivel usualmente lo usan, lo toman de contabilidad, pero ya saben, lo habíamos visto en las sesiones anteriores, realmente ustedes deberían tener el valor de mercado, que es tener un precio de bolsa. Y ahí es donde entramos con el eterno problema, ¿no? El huevo o la gallina, porque estamos tratando de identificar cuánto es el valor de la tasa patrimonial y no tenemos información de bolsa, pero resulta que para los pesos de la deuda y del capital necesitamos saber cuánto es el valor de mercado. Entonces, allí, como verán, lo importante es que cuando ustedes como analistas estén trabajando en este campo, sepan usar muy bien los supuestos. Y por eso me he permitido darles como varias técnicas para ver cuál es la que más se ajusta y esta que es probablemente la que más ustedes utilicen. Entonces, se supone que si tenemos el valor de mercado de la deuda y del capital, y se supone que si tenemos el giro del negocio, de los betas, en este caso apalancados de empresas similares, entonces, y tenemos el nivel de impuestos que es el 21%, estamos en capacidad de poder calcular cuánto sería mi CAPM para Ecuador. Luego me voy a leer en las páginas de Yahoo Finance o cualquier portal financiero a cómo están cotizando las tasas de los bonos del tesoro. En este caso, si estamos haciendo de corto plazo, 3 meses, en los Treasury Bills, y si estamos hablando de cosas de largo plazo, los Treasury Bonds. O sea, ya depende mucho de qué estemos conversando. Y aquí tenemos las tasas diferenciadas. Entonces, se les pone esas tasas diferenciadas para que ustedes luego sepan identificar cuál es la que les sirve, porque depende mucho de la proyección que ustedes estén realizando. Entonces luego dice que la prima de riesgo del mercado con respecto al rendimiento de bonos del tesoro a 10 años es de 4.66. Lo han leído en ICOT. Entonces estamos de alguna manera viendo a 10 años, se dan cuenta porque buscan la prima de riesgo a 10 años, van a buscar el bono a 10 años y todo lo demás. Entonces, el riesgo país del Ecuador ha promediado. Aquí no ha tomado el riesgo país del último minuto, porque como dice la fórmula de Amodarán, riesgo país. Aquí ha tomado un promedio histórico en los 2 últimos años de 650 puntos, es decir, 6,50. Les da los pasivos corrientes, que probablemente ustedes en su proyecto lo tengan identificado, tienen los pasivos no corrientes, a lo mejor su balance es de $15,000, aquí es de 150,000, o pueden tener de 1 millón.
Tenemos un crédito bancario, bueno, para poder identificar el KD, crédito bancario a 5 años plazo con el 9.5% nominal anual. Tenemos obligaciones, ya saben, ¿no? Hay deudas y deudas. Hay deudas de corto plazo, de largo plazo, pero aquí lo importante es que las deudas tengan tasa de interés. Si no tienen tasa de interés, no van. Entonces, este es el valor nominal a 4 años plazo, con cupón del 8.5, dice que se transa a la par. Si se transa a la par, ¿qué significa? Que esta obligación que ustedes comprar, que están endeudados, en el mercado no ha sido castigada y la gente está exigiendo la misma rentabilidad que lo que supone el cupón. Por tanto, el valor de mercado de esta obligación es 100%, no tengo que cambiarlo. ¿Recuerdan el factor que hicimos otra vez el cambio? Y el crédito bancario también está al 9.5% nominal anual. Entonces, la empresa cervecera espera renovar sus pasivos con costos financieros al vencimiento. Es decir, lo que les está diciendo es que esta empresa va a tener un endeudamiento estable. Y esto del endeudamiento estable es importante porque en las valoraciones hay que revisar mucho si la deuda va a durar 2 años más, si ustedes están valorando a futuro, o si esto se va a terminar pronto. Entonces dice aquí que se va a mantener estable durante el tiempo y les da cuánto es el patrimonio. Esta vez no les dice que el capital es tanto, les dice que son 25.000 acciones con un valor en libros de $2, lo cual es sencillo. Identifican que el valor en libros no sirve, sino que sirve el precio de mercado. Y estos valores en libros es para que ustedes puedan diferenciar qué es lo que tienen que usar. Si tienen que usar el valor de mercado, como se les ha dicho, o el valor en libros. Las tasas de participación a los trabajadores, que es parte de obligaciones que tienes que cubrir, obligaciones sociales, más el impuesto, 25%. En Ecuador es obligatorio y vamos a hacer ese cálculo para reducir la base imponible del pago del impuesto a la renta. Entonces, primero, la propuesta es determinar cuál es el costo patrimonial. Y aunque no lo crean, el ejercicio se resuelve súper sencillo. Aquí dice que vamos primero a hacer el ajuste de la beta referencial obtenido. Como tenían el modelo de Amada que habíamos visto del apalancamiento y desapalancamiento de la beta, pues como me han dado la información de deuda patrimonio de la empresa y me han dado el beta desapalancado, entonces yo lo que hago es usar la fórmula y lograr tener esta beta de 0,9361. Por favor, igual en los apuntes que les compartí lo pueden revisar con mayor detalle. Es una simple aplicación de fórmula de desapalancado y luego apalancado de acuerdo a nuestro nivel de endeudamiento. En la segunda parte vamos a considerar que esta empresa tiene un nivel de deuda patrimonio tal y bueno, como nosotros teníamos 250.000 como valor nominal de obligaciones, vamos a tener diferentes pesos para la deuda, ¿no? Entonces, el crédito bancario tiene un valor actual de 110.000 porque recuerden, el crédito bancario no cotiza en bolsa y las obligaciones, pese a que cotizan en bolsa, no han tenido variación. Entonces, al final, lo que tenemos es que el costo financiero como tal no va a estar contabilizado en el ratio, como dice, y el patrimonio debe valorarse con el precio de mercado de las acciones, que ya les había dicho, no es el contable, sino el del mercado, 300.000, y para poder obtener los pesos, aquí tienen calculados los pesos. Finalmente, para obtener el beta ajustado del costo del patrimonio, ustedes van a considerar la tasa libre de riesgo que ya les dieron, que era 2,78, porque tenemos la de los 10 años, luego está el 1.7521, que corresponde a el beta que se ha obtenido con esos ajustes, y luego tenemos, perdón, y luego tenemos 4,66, que es la prima de riesgo de mercado, que de pronto para que se pueda visualizar mejor, este es un elemento, lo voy a poner uno solo, este es el beta por el prima de riesgo de mercado, que está aquí, y el riesgo país. Aquí es donde vamos a diferir un poquito de Damodaran, ¿no? Entonces, si me permiten, hago una tabla pequeñita para que ustedes visualicen el tema que menciona Damodaran. Entonces, vamos a tomar lo que él ya ha calculado. Tenemos aquí el RF, nuevamente tenemos la prima de riesgo, la prima del mercado, prima del mercado. Tenemos luego el riesgo país, que también está calculado. Tenemos el beta. Y vamos a poner aquí
el lambda, ¿no? La exposición es la comercial que decíamos. A ver si lo tengo por aquí copiado. Lambda. Entonces, este lambda, que es esa exposición de nuestra empresa al comercio internacional, bueno, aquí, lambda. Ya ustedes ya saben que esto es la exposición al comercio. Entonces, voy a tomar este 2.78 nuevamente para que puedan visualizar el efecto de lo que menciono. La prima de mercado a 10 años tomada de los expertos, aquí no tienen que pensar. Eso se investiga en Gamboa, Fernández, Hipótesis, lo que sea. El beta que ya lo apalancó, lo desapalancó y todo, que dice que es 1.6521, es una empresa bien riesgosa, como pueden ver, porque lo que le pasa al mercado casi que lo duplica. Y el riesgo país, que lo leyó, que es un promedio histórico, mencionaba, ¿no? De los 2 últimos años. Obviamente, entre más información ustedes tengan, más atenuada queda la curva. Y aquí yo voy a hablar de este lambda o de exposición comercial, porque decía que el tema este del riesgo país afecta, pero sí que ustedes trabajan solo dentro del país, que probablemente sea el caso de ustedes, ¿no? La exposición comercial, voy a suponer que tengo una empresa diferente, ¿no? Una empresa A, B y C. Entonces voy a suponer que para todos los casos, voy a suponer que estas empresas son del mismo sector, en este caso son del mismo sector, mismo beta, mismo todo, pero que la exposición comercial va a afectarles, porque la primera empresa, voy a suponer que afuera vende el 80%. Entonces, si tiene afuera que vende un 80%, lo que va a tener aquí como lambda, le voy a poner aquí 0.20, porque solamente 20% va a colocar. Si tiene una exposición comercial de 0, pues aquí le voy a poner que lambda, en este caso sería 100%, que vamos a asumir que es lo que el profesor Macías ha hecho, ¿no? Vamos a asumir que esta empresa, que usualmente no estoy segura, porque claro, cervecería sí produce para Ecuador, pero ¿qué tal las que importan? Porque igual forman parte de las grandes multinacionales, ¿no? Pepsi, Miller y demás. Entonces, habría que revisar mucho cuánto es la exposición comercial. Y aquí vamos a suponer que es del 40%. Entonces, claro, si es 40%, su exposición al mercado local sería 60%. Entonces, visto así, si yo quiero calcular el CAE de esta empresa, yo voy a hacer la suma como les había mencionado, que es coger la tasa libre de riesgo como siempre, ya saben que es la base, le vamos a sumar la multiplicación de la prima del mercado por el valor del beta. Estamos asumiendo que es la misma empresa, o sea, mismo sector. Por eso pongo el mismo beta, mismo todo. Porque lo único que quiero que vean es el efecto de la exposición comercial. Y vamos a hacer lo que dice Damodara, que es el riesgo país, que es 6.5 para todos porque estamos en el mismo país. La única diferencia es que si esta empresa tiene mucho comercio internacional, entonces realmente lo que el riesgo país suma va a ser poco. Fíjense, aquí tenemos 11.78, si ella vende casi todo afuera, pero si lo vende de manera local, en este caso 0%, exposición comercial, todo lo hace aquí, miren la tasa cómo sube 5% más, porque todo lo hace dentro del país, que probablemente sea de su caso. A lo mejor en el caso de ustedes, como tienen empresas que solamente cotizan en Ecuador, que trabajan en Ecuador, son empresas familiares pequeñas, allí sí el riesgo país completamente les va a afectar. Y eso finalmente, con todas estas dificultades para grabar, les pido mil disculpas, pero hay días y días, con esto terminaríamos. Yo lo que les pido encarecidamente es, por favor, revisen las fuentes, es muy sencillo lo que estamos mostrando. Creo que al final, con este ejemplo que el profesor Macías generosamente nos ha compartido, ustedes están en capacidad de poder calcular su proyecto. Esperaría que justo estos 2 videos han sido en los cuales he tenido complicaciones respiratorias y otras más, espero que dentro de lo que cabe les sirva, y en todo caso en la clase presencial que tendremos mañana en directo, podemos cualquier duda poder conversar y ver qué solución se puede dar para los proyectos que están realizando.
nuevamente les digo, esto no es complicado, estoy mostrándoles diferentes técnicas porque es mi responsabilidad decirles qué es lo que hay al respecto, pero finalmente ustedes tienen que adaptarse con el método que sea acorde a la realidad local. Y lo más probable es que este último ejemplo que les acabo de dar sea lo que ustedes tengan que aplicar para poder definir ese costo patrimonial, efectivamente. Que tengan un lindo día y espero verlos pronto.